Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en este momento porque estamos delante de tu presencia. Permítenos entender toda palabra que podamos hilar en las santas escrituras, el cual nos has dejado escucharla, Señor, para ponerlo por obra. Bendice nuestras mentes. Oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tengo una pregunta que hacerlos. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la ciudad aquí donde vivimos en la capital? Más de 9 millones de habitantes. ¿Ustedes se imaginan cómo sería tener esta ciudad sin reglas de tránsito? ¿Ah? ¿Cómo sería la conducción? ¿Podríamos llevar una ciudad en orden sin reglas de tránsito? Hace poco me matriculé en una escuela para estudiar reglamento de tránsito. Estuve dando el examen para sacar la licencia y me di cuenta de que el reglamento de tránsito es muy amplio. Hay muchas leyes para regir a un conductor, ¿verdad? Una cosa. Y me di cuenta de que nuestra ciudad en Sudamérica es una de las ciudades que más viola el reglamento de tránsito. Pero a pesar de que más viola el reglamento de tránsito, hay un grupo que sí permanece, ¿qué cosa? Todavía mantiene el reglamento de tránsito. Eso veo yo cuando paso un semáforo a la medianoche. La mitad de los carros pasan y hay una pequeña mitad, ¿qué cosa? Que dice, bueno, el semáforo está en rojo, no pasa, aunque el otro después de la medianoche pasa, ya. Ustedes saben que si no se respetan las reglas de tránsito se hicieron para poner un orden, para cuidar la vida o para matar. ¿Qué dicen ustedes? Para cuidar la vida, creo yo. Ahora, imagínense un Dios que no tenga leyes y reglas dentro de este mundo en el cual Él ha creado y ha formado. Yo tengo que hoy decirles que en el siglo XII hubo un judío llamado Maimónides, el cual hizo un trabajo muy bueno. Él estudió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuál es el nombre de los 5 primeros libros de la Biblia? El nombre es, ¿cómo? Pentateuco. Es un nombre griego tardío. Su nombre genuino, original, es Torá, el cual contiene la palabra Torá significa fielmente el libro de la instrucción, el libro de la ley, del libro de las instrucciones de Dios. Ustedes van a ver que desde Génesis hasta Deuteronomios ha plasmado Dios todas las leyes que Él tiene para el ser humano en todo ámbito de su vida. En su vida secular, por decir civil, en la vida religiosa, en todo ámbito, Él ha puesto reglamentos para que el hombre cumpla, y cumpliendo esas leyes, para que no muera, sino para que viva y viva bien, tanto en esta tierra como en el mundo, ¿qué cosa? Venidero. ¿Estamos claros en eso? Porque ¿qué sentido tendría que Dios solamente haga leyes que nos van a salvar de la vida en esta tierra y no nos den un beneficio en lo porvenir? Sería lo mismo que dar reglas de tránsito que solo nos cuidan para no morir acá, pero tanto el que cree en Dios, el que no cree en Dios, el ateo, el no ateo, no le sirve de nada el reglamento de tránsito para el futuro. ¿Me explico, verdad? Ahora, Maimónides se tomó la tarea de contar todos los mandamientos que existen desde Génesis hasta Deuteronomios, y él llegó a la conclusión, versículo tras versículo, revisado, y él llegó a la conclusión de que existen 613 mandamientos plasmados allí en todo el ámbito libro de Génesis a Deuteronomios. ¿Cuántos mandamientos llegó a la conclusión que hay? 613.
Y hace 11 siglos atrás hasta ahora los judíos dicen que eso es cierto. No es solo una obra de Maimónides, sino que verdaderamente existen 613 mandamientos que Dios colocó. Y oigan bien, los 613 mandamientos no fueron un invento de Moisés, ni Israel pensó, sino que Dios le dio al hombre, ¿sí? Dios le dio al hombre a través de Moisés, utilizando Moisés como mediador. Dios le dio esas leyes, 613 mandamientos. Yo aquí tengo todos esos mandamientos contados, 613 mandamientos con su versículo cada uno. Ahora, pero bueno, no me voy a agarrar a leer los 613 mandamientos, simplemente les estoy mostrando la evidencia que está plasmada. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta y lo vamos a responder con la Biblia. Primeramente, esta es la pregunta que quiero hacerme a mí mismo como también a ustedes. ¿Para qué Dios, podríamos decirlo así, dio esos mandamientos? Vamos a leer lo que dice Deuteronomios capítulo 8. El libro de Deuteronomios capítulo 8 dice así el verso 1. Deuteronomios 8:1. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Para qué? Y para que sean multiplicados y entren a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuchen bien. ¿Para qué le dio? Para que vivan y también para que entren a la tierra prometida. Oiga bien, este principio no ha cambiado. Israel no solo guardó los mandamientos para vivir, sino para entrar ¿a dónde? A la tierra que Dios ha prometido. Y esto no solamente es una promesa de la tierra de Canaán, sino aún más allá de ello. Miren lo que dice el libro de Levítico 18. Levítico capítulo 18, dice el verso 5 así: por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. ¿Quién dice atentamente? ¿Quién? Moisés. Siempre que pone guarden mis mandamientos, pone el contexto para vivir. Atentamente, ¿quién? Jehová. Y quiero leer un verso quizás que es más claro. El libro de Ezequiel, el capítulo 20, dice así el verso 10. Y aquí esclarece para qué Dios le dio mandamientos, leyes al hombre, sus ordenanzas, decretos. ¿Para qué lo dio? Dice el verso 10 del capítulo 20 así del libro de Ezequiel. Ezequiel 20 dice así el verso 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Para qué? Verso 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué? Vivirá. Lo mismo dice el libro de Nehemías 9:29, el libro de Mateo 19:16 al 19, el mismo dice Proverbios 7:12, Romanos 7, verso 10 al 12, dice y hace alusión a lo mismo. Tengo aquí por lo menos 7 a 10 versículos que he puesto acá. Creo que serían suficientes, aunque podría poner más, que afirman que Dios dio sus leyes al hombre para que el que cumpla, ¿qué cosa? Viva. Para el que cumpla, ¿qué? Viva. Ahora, es triste y lamentable. Hoy el 85 de la iglesia evangélica, el 85% de la iglesia evangélica dice que el que cumple la ley ahora ha caído de la gracia de Cristo y está condenado ¿a dónde? A la muerte.
Oiga bien lo que voy a decir. El 85% de la iglesia evangélica en el pleno siglo XXI dice que el hombre no debe cumplir las leyes de Dios porque estando en Cristo no necesitamos obediencia a la ley, como que si Dios estuviese contrario a lo que Él mismo dio. Pero hoy vamos a aprender un poquito de esto, porque no puede la Biblia contradecirse a sí mismo. ¿Sí me dejo entender? Vamos a estudiar un poquito este detalle. Segundo argumento. ¿Para qué Dios dio las leyes al hombre? La respuesta uno fue para que viva. Lo segundo es que voy a leer Deuteronomios, el capítulo 18, y solo voy a leer algunos versos, porque quiero que este tema quede demasiado claro. Deuteronomio 18, en el capítulo 28, vamos a sumarle 10 capítulos más. Deuteronomio 28, dice allí el verso desde el 1 en adelante. Hay un título que pone la Reina Valera, el cual me parece muy bueno. Dice, bendiciones de la obediencia. Ahora, noten lo que dice el texto. Acontecerá que si oyeres delante hoy la voz de Jehová, para guardar y poner por obra sus mandamientos que te doy hoy, vendrán, dice el verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nota la bendición que viene para el que obedece, para el que cumple. Bendito el fruto de tu vientre, tus hijos. Bendito el fruto de la tierra, tu trabajo. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canasta de amasar, de arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán, ¿verdad? Y por cierto irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver cómo Dios promete bendición al obediente, al que obedece lo que Dios ha ordenado. ¿Estamos claros aquí? Ahora noten lo que dice el verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Noten ahora lo contrario. Maldito serás tú en tu ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta de harta cena de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de las obras de las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra, el cual entras para tomarla en posesión de ella. Y si ustedes analizan todas las maldiciones más adelante, es sorprendente. Pero yo quiero dejar en claro algo muy bien. Dios dio sus leyes para que el hombre decida con la ayuda de Dios o guardarlo, ¿qué cosa? O desobedecerlo. Pero yo les voy a decir una cosa que es más interesante. Ningún padre le da a sus hijos leyes que ellos no puedan cumplirlo. Nadie de ustedes sería incapaz de decirle a su hijo, cárgame un quintal de arroz, cuando sabes que tu hijo solo tiene, ¿qué cosa? 5 años. Y si tú le das a cargar un quintal de arroz a tu hijo que tiene 5 años, y porque él no puede cargarlo, ¿tú lo vas a castigar? Ahora, si tu hijo tiene 25 años y le dices, cárgame este quintal de arroz, él no lo quiere cargar porque no puede o porque no quiere. Muy bien, es interesante.
Ahora imagínense conmigo, Dios dando leyes a su pueblo y al mismo tiempo Dios sabe que esas leyes no van a ser cumplidas porque no tienen la capacidad de hacerlo. Mi pregunta es, ¿quién es el injusto? ¿El hombre o Dios? Yo pienso que Dios no es injusto cuando va a dar leyes a los hombres, leyes que están por encima de su fuerza y de su capacidad, y al mismo tiempo decirle, mira, yo les voy a castigar a ustedes porque no cumplieron. Y uno dice, pero ¿cómo voy a cumplir si lo que me diste es algo que es imposible? Créame que la justicia de Dios es tan perfecta que Dios no puede dar leyes más allá de la capacidad de ¿quién? Del ser humano. Ahora, Dios le da leyes a su pueblo y le dice, mira, si obedeces van a venir sobre ti estas bendiciones. Y si desobedeces van a venir de ti, ¿qué cosa? Ya, esta es la pregunta núcleo. ¿Sobre quién vienen las bendiciones? ¿Sobre el obediente o sobre el desobediente? Muy bien. ¿En qué parte de la historia se ha dado vuelta el asunto y ahora las bendiciones van a venir para el que desobedece y las bendiciones para el que desobedece y las maldiciones para el que obedece? A ver, quisiéramos ver a través de toda la Biblia o toda la historia donde Dios haya cambiado de opinión y ahora diga, mira, la bendición va a ser en el siglo XXI para el que desobedece la ley, pero para el que obedece va a estar bajo maldición, porque ahora yo cambio de opinión. ¿Ustedes piensan que Dios en algún momento de la historia haya cambiado y haya dicho, bueno, me equivoqué diciendo que la bendición es para el que obedece y la maldición para el que desobedece? Ahora, según la orden de de Deuteronomio 28, yo me equivoqué. Ahora el que me va a corregir es el Hijo Jesucristo. Va a venir y decir, todo aquel que obedece la ley está bajo maldición y todo aquel que desobedece la ley ese es el que ha nacido de nuevo. ¿Ustedes piensan que es así? ¿Ustedes creen que Pablo formó una nueva teología y Pablo dijo, miren, es verdad que Jesucristo dijo, yo no he venido para abolir la ley? Es verdad que Dios en el Antiguo Testamento dijo que hay bendición para el que obedece la ley y maldición para el que desobedece, pero déjenme decirles ahora que yo tengo una nueva revelación y mi nueva revelación es, todo aquel que obedece la ley está bajo maldición y todo aquel que desobedece la ley es aquel que está en la gracia. ¿Me dejo entender? ¿Ustedes piensan eso? Esa es la nueva teología que hoy ha surgido. Hoy la iglesia predica que todo aquel que obedece la ley está bajo ¿qué? Bajo maldición. Y todo aquel que desobedece entonces estaría bajo ¿qué? Bueno, no podríamos pensar en otra cosa, porque si se dice que todo aquel que obedece la ley está bajo maldición, entonces ¿qué se espera del que desobedece? ¿Está bajo bendición? Y yo no creo que sea así el asunto. Yo no creo que todo aquel que desobedezca la orden de Dios esté bajo maldición, cuando en toda la Biblia ha sido lo contrario. Y este principio no ha cambiado nunca. Ahora, el detalle aquí no es tanto por lo que diga la Torá, o por lo que diga Jesucristo, o por lo que digamos nosotros. La bronca, por así decirlo, es otra. Permítame leer algunos versos y yo quiero que entiendan este punto muy importante. Primeramente, les dije que existían 613 mandamientos, ¿verdad? Estos 613 mandamientos estaban escritos en diferentes materiales, por así decirlo. Primeramente, si ustedes leen Éxodo o Deuteronomios 31, 24, ustedes van a entender así. Miren, yo voy a señalar aquí, como ejemplo, tengo mi cuaderno. Imagínense, este cuaderno es un material diferente que esta tablet que tengo acá, ¿verdad? Diferente, ya. Ahora imagínense, Dios le dictó a Moisés 603 mandamientos. Dios le dio a Moisés, lo dictó. Y Moisés los escribió uno a uno y terminó de escribirlos.
en un libro. Miren lo que dice Deuteronomios 31:24. Si ustedes leen Deuteronomios 31:24, dice que Moisés terminó de escribir, permítanme leerlo, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlos, ¿en qué lo escribió? En un libro. ¿Sí? Ahora, imagínense acá, ¿cuántos mandamientos hay? 603. ¿Escritos en qué? En un libro. Ahora, Dios le dice a Moisés en Deuteronomios 31:18, en Éxodo 31:18, Dios le dice a Moisés otra cosa. Noten lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, ¿quién le dio a Moisés? Dios. ¿Qué le dio? Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo ¿de quién? Miren lo que dice Éxodo 32:16. Éxodo 32:16. Las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, esto es interesante. Hay una ley que fue escrita por Moisés y Moisés escribió 603 mandamientos en un libro, pero hay otra ley, imagínense esta de acá, son 2 tablas de piedra que no lo escribe Moisés, sino que Dios mismo lo escribe con su dedo y le dice: Moisés, tenga estos mandamientos, tenga usted estos mandamientos. Dios los escribió con su dedo propio. Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. Ahora, una es la cosa así. Entonces, pastor, hay dentro de la ley 2 tipos de ley, sí. Una es la ley que escribió Moisés y otra es la ley que escribió ¿quién? Noten, no estoy diciendo que la ley que escribió Moisés fue un invento de Moisés. No, estoy diciendo que es una ley que Dios le dio a Moisés, pero Moisés las escribió en un material diferente. Y hay otra ley escrita por Dios que el material es diferente y el escritor es diferente. ¿Quién escribió esta? Moisés. ¿Con qué? Con su mano, obviamente, dictado por Dios, inspirado por Dios, escrito en un libro. Hay otra ley escrita en piedra y escrito directamente por Dios mismo. Amén, hasta ahí. Segundo punto, Dios le dice a Moisés: la ley que tú has escrito, ponla fuera del arca del pacto. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomios 31:26. Lo leo. Deuteronomios 31:26 dice: toma este libro de la ley. ¿Cuál es ese libro de la ley? ¿Que quién había escrito ese libro de la ley? Moisés. ¿Qué más le dijo Dios? Y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová tu Dios, y esté allí por testigo contra ti. Pregunto, ¿dónde fue colocado este libro que escribió Moisés? Fuera del arca del pacto. Pero qué curioso que la ley que escribió Dios con su propio dedo en el libro de Éxodo 40:20 fue colocado dentro. Miren lo que dice Éxodo capítulo 40, el verso número 20. Y tomó el testimonio, este testimonio son los 10 mandamientos, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. El libro de Hebreos 9:4 dice que el arca del pacto tenía 3 cosas. Hebreos 9:4, 3 cosas tenía el arca del pacto. 1, la vara de Aarón. Otro, un platito con maná. Y tercero, los 10 mandamientos. Entonces notemos la diferencia. Una ley escrita por Dios, otra ley escrita por Moisés. Una ley escrita en un libro, otra ley escrita en piedra. Una ley puesta fuera del arca del pacto y la otra ley puesta dentro del arca del pacto. Ahora imagínense lo que voy a decir, que es interesante. Cristo vino para abrogar la ley. La Biblia dice que sí, que Cristo vino para abrogar la ley. El problema de nosotros y de muchos es
que cuando nosotros leemos que Cristo vino para abolir muchas leyes, porque eso lo dijo Pablo muy claramente, mezclamos la abolición de lo que escribió Moisés con lo que escribió, ¿qué cosa? Lo ponemos en una y decimos, es que Jesús vino para abrogar la ley, lo anuló la ley, con su muerte se anularon la ley. Creemos en una anulación total de la ley y no podemos llegar en esa pesadilla teológica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubo muchas leyes que cuando Cristo murió fueron abrogadas, esas leyes corresponden a las que estaban aquí, miren. ¿Escritas por quién? Había leyes que escribió Moisés que solo durarían hasta la venida del Mesías y que no pasarían la venida del Mesías. Pero, ¿qué hay de estas de acá? Las leyes que escribió Dios con su dedo, podríamos también darle la culminación juntos con ellas. Sería la peor locura teológica que exista en el planeta Tierra y a sus alrededores. ¿Por qué voy a decir? Primeramente, ¿qué leyes había aquí en la ley de Moisés? En la ley que escribió Moisés por orden de Dios, había órdenes como sacrificar un cordero por nuestros pecados. Teníamos que hacer redención a través de ¿qué? De sacrificios de animales. ¿Verdad que sí? Pregunto, ¿esa ley es una ley que llegaba hasta dónde? Muy bien, ¿y qué pasaba después de Cristo? ¿Se acuerdan de la fiesta de la Pascua que se sacrificaba un cordero el 14? Eso lo decía la ley, escrita en un libro por Moisés. Pero Cristo cuando viene para anular muchas leyes. En la muerte de Cristo se anularon muchas leyes de la ley que escribió Moisés. Por eso Moisés escribió en un libro, en un material diferente que la piedra. Porque lo que escribió Moisés de alguna manera tenía una vigencia hasta cierto límite. Pero lo que se escribió en piedra, vamos a ver que eso no es la piedra, vamos a ver a qué representa, qué simboliza. Y es más, los escritores antiguos escribían en papiros, en papiros escribían, y cada 6 meses debían copiarlo a otro papiro porque el papiro se terminaba cada 6 meses. ¿Está claro? Y cuando querían escribir algo que dure eternamente, ellos labraban piedras y en las piedras escribían. Por eso es que los arqueólogos hasta ahora descubren escrituras y dibujos de cientos de años. ¿Verdad que sí? Ahora, el gran propósito de Dios al escribir los mandamientos en piedra fue el mismo. Fue para mostrarle a esa gente de algo que ellos conocían. ¿Qué conocían ellos? Que cuando se escribe en piedra quiere decir ¿qué cosa? Que no va a caducar nunca. Pero lo que se escribe en papiro de alguna manera tendría ¿qué cosa? Una caducación. Y ahora yo quiero que entiendan que cuando Cristo muere, anula ciertos y varios mandamientos de la ley que escribió Moisés, como, por ejemplo, el sacrificio pascual. Un día, Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan. ¿Y qué dice Juan? Miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que el Cordero Pascual moría cada 14? Juan estaba haciendo alusión que él moriría un 14 como el verdadero Cordero Pascual y que él era el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Y Pablo afirma que Cristo, nuestra Pascua, ya fue, tiempo pasado, sacrificada ¿por quién? Por nosotros. De tal manera que no necesitamos hoy matar corderos pascuales ni derramar sangre. ¿De qué hablaba la ley de Moisés? La ley de Moisés hablaba que en esta tierra los encargados de ministrar el templo de Jerusalén serían los sacerdotes. Jesús viene, anula el ministerio sacerdotal y se coloca a él como el verdadero sumo sacerdote. ¿Necesitamos sacerdotes terrenales ahora? No. ¿De qué hablaba la ley? Hablaba de todo lo que ustedes estaban estudiando en la mañana, del santuario, de sus dimensiones, de todo eso, ¿verdad? El orden sacerdotal. Cristo viene y pone fin, anula, escuchen bien, queda anulado lo que es el templo de Jerusalén. ¿Queda qué cosa? Anulado. O sea, Cristo anula
muchas leyes que había que dentro del sistema levítico, las ofrendas levíticas, pone fin también al santuario. Cristo muere, pone fin a los sacrificios. Cristo muere, pone fin incluso la circuncisión que hablaba el antiguo pacto. No es una ley vigente para ahora, porque si alguien me dice que es vigente, le pasamos el cuchillo y no hay ningún problema. No, ¿para qué vamos a discutir en ello? Pero en Hechos capítulo 15, la iglesia tiene un concilio y dice que la circuncisión no es, ¿qué cosa? Una obligación más. ¿Estamos claros, verdad? Ahora a nadie, a ningún adúltero, a ninguno que va al brujo, a ningún borracho, a ningún hijo desobediente, lo apedreamos. ¿Por qué no lo apedreamos? Porque antes a un borracho había una orden de apedrearlo cuando era un borracho desordenado. Un hijo que insulta a los padres debía ser apedreado. Una persona que va al brujo debía ser ¿qué? Apedreado. Una persona que viola el sábado debía ser ¿qué? Una persona que practica espíritu invoca espíritu de muerto tendría que ser ¿qué cosa? Existían por lo menos 21 cosas por las cuales debían ser apedreados. Y aunque hoy todas esas cosas siguen siendo pecado, nadie apedrea a nadie. Pregunto, ¿la borrachera es un pecado? ¿Por qué no lo apedreamos? Porque aunque la borrachera sea un pecado, la ley del apedreamiento no es vigente. ¿Cometer adulterio es pecado hoy? ¿Y por qué no lo apedreamos? Porque aunque cometer adulterio es un pecado, la ley del apedreamiento está, ¿qué cosa? ¿Me explico? Ir al brujo es pecado. ¿Por qué no apedreamos a los que van al brujo? Porque aunque la ley del apedreamiento ha sido anulado, ir al brujo sigue siendo ¿qué cosa? Pecado. ¿Se dan cuenta que a mí me preguntan a veces, pastor, ¿por qué no apedreas a los que no guardan el sábado? Y le digo, por la misma manera que tú no lo apedreas al que comete adulterio. Porque yo no creo en la ley del apedreamiento, pero aunque sí creo que cometer adulterio sea ¿qué? Porque lo dice el séptimo mandamiento. Por la misma manera, no apedreamos. Ahora, es muy notable tener que entender todo este principio. Ahora, permítanme, yo creo que nosotros somos bastante inteligentes como para poder notar lo que estoy diciendo. Pongan atención a lo que voy a decir. Jesús, en su muerte, anuló muchos mandamientos que estaban escritos, ¿dónde? En el libro que escribió Moisés. Pero no anuló todos, solamente algunos, no todos. No todos. ¿Por qué no todos? Porque hay dentro de la ley de Moisés muchos mandamientos que la iglesia practica que no lo dice el Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, el mandamiento número 84 de los 613 dice así: no descubrirás la desnudez de tu padre. Es un mandamiento para un hijo, para una hija. ¿Será que está vigente este mandamiento? Claro. ¿Cómo podemos decir que en Cristo se anuló este mandamiento? Miren lo que dice este mandamiento. Mira lo que dice este mandamiento, por ejemplo: no descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás la desnudez de tu hija. Pregunto, ¿son mandamientos vigentes? Son mandamientos vigentes. Ahora, yo quiero hacer hincapié a esto. Un hermano una vez me dijo, pastor, ¿por qué la Biblia prohíbe descubrir la desnudez de un padre? Si yo soy enfermera, me dice, ¿yo será que un día no puedo atender a mi padre y verlo su desnudez? Y le dije, no es eso lo que la Biblia prohíbe. Lo que la Biblia prohíbe o está prohibiendo cuando dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu hermana, etcétera, etcétera, está diciendo, no tendrás intimidad. Eso. Sino que la Biblia utiliza un lenguaje un poco oculto, supuestamente probablemente por ética, quiera ocultar el lenguaje. Por eso la Biblia no dice, la Reina Valera, por ejemplo, dice, y conoció Adán
a su mujer. Y uno dice, pero hace tiempo que lo conoció, ¿y cómo es que lo reconoció? Se está refiriendo y se acostó, tuvo intimidad y tuvieron un hijo. En otras versiones dice, y tuvieron relaciones. Eso dice otra versión más clara, ¿verdad? Pero las otras versiones dice, y conoció Caín a su esposa, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia que no descubre la desnudez de fulano, de sutano, de mengano, está diciendo en el sentido de unión íntima. ¿Está claro? Y no significa que los hijos no atiendan a sus padres cuando un día requiera cambiar el pañal, ¿verdad? Porque un día te cambiaron a ti y tú vas a hacer ¿qué cosa? Lo mismo. No vayas a pensar de que la Biblia prohíbe ese tipo de cosas. No. Ahora, yo quiero que ustedes sepan conmigo de que en el libro de Daniel capítulo 7, en el verso 25, había una profecía que de antemano ya estaba diciendo acerca de un poder que se levantaría en la tierra, el cual este poder atacaría a la ley de Dios, la atacaría hasta tal punto de destruirla o probablemente de querer destruirla. En Daniel 7:25 hay un poder que se levanta, el cual este poder empezaría a destruir o a intentar cambiar la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que dice Daniel 7:25 de la siguiente manera. Daniel 7:25 dice, hablando del cuarto poder, y habla, que saldría del cuarto poder, perdón, y hablará palabras contra del Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. Cuando la Biblia dice que este poder se levantaría, todos nosotros sabemos que ese poder es el poder de Roma que se levantó, es la cuarta bestia, y todos sabemos que Roma se dividió en 10, y todos sabemos que en medio de los 10 surgió un poder, el cual es el cuerno pequeño. Nuestros antepasados ya sabían y lo identificaron bien claro. El poder del cuerno pequeño, nada más y nada menos, es el poder que hoy gobierna desde el Vaticano, que gobernó desde la antigüedad con un poder magistral. Ahora yo les voy a decir una cosa interesante. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, en el libro de Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar establecido 10 mandamientos, de los cuales es lo que Moisés recibe en el monte. ¿Sí? Moisés recibe en el monte 10 mandamientos, de los cuales estos 10 mandamientos son los mandamientos del cual atacaría este cuerno pequeño, este hombre de pecado, el cual se levantó de la división de Roma. Miren, si ustedes notan, existen 3 tipos de mandamiento hoy en el siglo XXI. ¿Ya? Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Cuántos tipos de mandamientos existen hoy en el siglo XXI? 3. Uno, los 10 mandamientos de Éxodo 20. 2, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. 3, los 10 mandamientos de la Iglesia Evangélica. Vamos a analizar los 3. ¿Qué les parece? Primeramente, si nosotros analizamos los 10 mandamientos de la Biblia, dice así el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento lo respeta la Iglesia Evangélica, le respeta la Iglesia Católica y le respeta, y es un respeto a través de la Biblia. La Biblia lo declara. ¿Estamos de acuerdo con este mandamiento? La Iglesia Católica está de acuerdo y la Iglesia Evangélica también. Segundo mandamiento es el verso 4: no te harás imágenes. Y el verso 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este mandamiento es un mandamiento que no aparece en el catecismo de la Iglesia. La Iglesia Católica la sacó y lo tiró a la basura. Y a partir del siglo IV, este mandamiento fue ocultado, de tal manera que hoy muchas denominaciones lo que hacen es, ¿qué cosa? No respetar este mandamiento, y se hacen esculturas de imágenes, y no solamente dicen que, bueno, es que pastores, que son imágenes que solamente son representativas. Mentiras, no son representativas.
porque si fueran representativas nadie se arrodillaría para orarla, nadie se arrodillaría para pedirla una súplica. Son seres que han muerto y la oración a los muertos está prohibido. ¿Está claro? No, es que son imágenes que solamente lo tenemos ahí, que nos recuerdan a los antepasados, nos inspiran a ser como ellos. Para eso tenemos la Biblia, escrita por hombres que ya murieron y que nos inspiran a hacer ¿qué cosa? Lo que la Biblia diga. Pero ya ponerle un día de adoración, una fiesta, festival, sacarlos en procesión y decirles que deben hacer de cumplir y a interceder por nosotros en el cielo, ya son 3 puntos, ¿qué cosa? Aparte. Y dígame si no es idolatría. Claro que es idolatría, aunque digamos que no es idolatría. Ningún hermano que tiene una imagen en casa va a reconocer eso. Te va a decir, no, yo lo oro a Dios, lo tengo ahí simplemente, es como que recuerda, es como que tú tienes la foto de tu mamá, te dice, la foto de tu mamá es malo que la tenga. No, pero yo la foto de mi mamá no la ando pidiendo. Pero la foto de mi mamá no lo ando rezando, ni le tengo su día de celebración, ni le saco de procesión para hacerlo cantar, ni vestirlo, ni nada de eso. ¿Está claro? El segundo mandamiento prohíbe el hacerse imágenes y el peor, doblar las rodillas y ponernos y postrarnos ante ellos. Pregunto, ¿estamos de acuerdo como evangélicos sobre este mandamiento? Completamente de acuerdo. Aunque no nos guste, es así, y aunque muchos de nosotros probablemente en el antaño hayamos sido católicos, hoy hemos reconocido que este mandamiento es vigente y hay que hacerlo sea como sea la palabra, cumplirlo como dice el Señor. Amén, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la Iglesia Católica en este mandamiento lo ha omitido de alguna manera, aunque no de la Biblia, porque yo tengo por ahí mi Biblia católica que la tiene. Lo que sí lo ha omitido es en la práctica. En la práctica. Tercer mandamiento, dice así, el tercer mandamiento, en el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová, que dice, al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento aparece en el catecismo, sí. Este mandamiento es respetado por la Iglesia evangélica, correcto. ¿Es respetado por la Iglesia católica? Correcto. ¿Son 100% bíblicos? Correcto. Tanto el uno como el otro están de acuerdo con el tercer mandamiento. No hay discrepancia alguna. La discrepancia entre la Iglesia evangélica y la Iglesia católica está en el segundo mandamiento. Porque nosotros como evangélicos le decimos a los católicos, ustedes tienen que aceptar y guardar el segundo mandamiento. Y la Iglesia evangélica católica alega y dice, nosotros no somos idólatras, aunque le recemos a los muertos, aunque nos arrodillemos a las estatuas, aunque tengamos peticiones, y aunque le vistamos, y aunque le saquemos en procesión, y tengamos su día de celebración, su santo, tal día, no somos idólatras, dicen ellos. Bueno, el que quiere, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Inténtenlo si quieren, tapen el sol, pues no se puede. Y no se puede decir que no somos idólatras cuando se hace todo eso. Es imposible negar la realidad. Por lo tanto, la discrepancia ya aparece en el segundo mandamiento entre la Iglesia evangélica y la Iglesia católica. La Iglesia evangélica es 100% bíblica en Éxodo 24. Ahora, en el mandamiento número 3, la Iglesia evangélica y la Iglesia católica están iguales, las dos respetan. Cuarto mandamiento, dice el verso 8, acuérdate del día de reposo. Ahí la palabra reposo está acompañada de un asterisco. Abajo la indicación dice aquí equivale a sábado. En otras versiones dice acuérdate del día sábado, ya sin la necesidad de poner el asterisco. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En este mandamiento, la Iglesia católica dice no. El mandamiento del sábado es algo anticuado, es del pasado. Nosotros como institución católica hemos colocado un día que es superior a esto, el cual el papado lo colocó y los concilios lo afirmaron. ¿Cuál es ese día? El primer día de la semana. ¿Pero por qué hay que observar ese día en vez del sábado? Porque Cristo resucitó el domingo y la resurrección de Cristo es muy importante. Sí, entonces este mandamiento de aquí ha sido para un pueblo. Ahora nosotros los cristianos tenemos otro día de descanso, que es que el domingo.
Ahora, la Iglesia Católica ya va omitiendo 2 mandamientos. Pero la Iglesia Evangélica, ¿qué dice con respecto a este tema? El 85% de la Iglesia Evangélica dice, bravo, amén, así es, como dice la Iglesia Católica. Y solamente el 25% de los cristianos evangélicos dicen, no, un momento, a nosotros nos importa lo que diga el Papa, porque nosotros somos discípulos de Cristo y no discípulos del Papa. En elegir entre un mandamiento escrito en la Biblia y un mandamiento escrito en el catecismo, preferimos quedarnos con el mandamiento escrito en la Biblia y no con el mandamiento escrito, ¿qué cosa? En el catecismo. Porque déjenme decirles esta mañana algo interesante. Puedes buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar una sola evidencia bíblica que afirme que el domingo ha reemplazado al 4º mandamiento. Y en vez de leer, acuérdate del día sábado, yo tenga que entender, acuérdate del día que domingo. El domingo es una institución por los padres de la iglesia y afiliado en los concilios, aceptado en los concilios y declarado como un día de descanso para los cristianos el 7 de marzo del año 321 por el primer emperador llamado ¿qué? Constantino. Pueden leer ustedes la declaración, que no tardarían mucho tiempo en leerlo. Escriban allí quién cambió el sábado por el domingo y la declaración va a estar bastante importante. No lo hizo Dios, no lo hizo los apóstoles, no lo hizo la iglesia primitiva, lo hicieron los hombres sin el consentimiento de Dios. Existen 8 versículos en el Nuevo Testamento que afirman que el domingo es el primer día de la semana, pero ninguno de ellos afirma que es día santo, bendito y de descanso, como lo afirma en todo el Antiguo Testamento para el día 7. La Iglesia Católica reconoce en su declaración denominacional diciendo: no existe un solo verso en la Biblia que afirme que el domingo es el día del Señor, pero nosotros, por la autoridad del vocero de la Iglesia, que es el Papa, hemos transferido el cambio del sábado al domingo. Por eso en la declaración denominacional escriban allí declaraciones denominacionales de la Iglesia y ustedes van sobre el sábado y ustedes van a ver cómo la Iglesia Católica dice lo siguiente. Y lo pueden hacer libremente. Yo tengo por ahí, no sé dónde está mi teléfono, José, si puedes alcanzarme. Yo lo puedo leer ahora delante de ustedes y pueden hacer lo mismo, por si acaso ustedes lo dudan, de cómo es que la declaración de la iglesia hace alusión a lo que estoy afirmando. No sé si está en el teclado, podrías pasarme para leerlo yo. Tengo esos archivos descargados también, pero me gustaría que lo hagan ustedes de la misma manera. Permítanme solamente un segundo leer esos documentos para que ustedes mismos vean. Voy a escribir aquí frente a ustedes las declaraciones denominacionales acerca de estas confesiones. Y aquí lo tengo en letras mayúsculas grandes para que ustedes vean. Dice así la Iglesia Católica. Estas son las declaraciones. Pongan atención. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todas las demás denominaciones cristianas que la Biblia no les apoya en ninguna parte la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que lo observan en el día están observando un mandamiento de la Iglesia Católica. Atentamente, ahí está el nombre del sacerdote Vradi en su discurso reportado en la noticia del 18 de marzo de 1903. Notan lo que dice otra confesión católica. Protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Nosotros los que no somos católicos. Miren lo que dice. Protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. Nuestro visitante, domingo 5 de febrero del año 1950, confesiones de la Iglesia públicamente dichas, y de hecho nosotros tenemos todos los documentos y ustedes pueden acceder a ellos, de que la propia Iglesia Católica afirma que en la Biblia no existe cambio del sábado para el domingo, que eso lo hizo la autoridad de la Iglesia Católica con el vocero del Papa y el Papa como el hombre que accedió. La declaración de Constantino dice lo siguiente aquí, el 7 de marzo del año 321, yo he escrito simplemente quién cambió el sábado por el domingo, dice así: solo que el día de descanso era el sábado,
Pero el 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto. ¿Cuál fue el edicto? Escuchen, dice así. El edicto dice así: declaro que el domingo tiene que ser el día de descanso en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Les hago una pregunta: ¿por qué creen ustedes que todos los trabajos hoy en día son de lunes a sábado? ¿Por qué? Porque hace 1700 años Roma, que tenía la autoridad mundial y la influenció sobre la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dominó Europa y al mundo, por así llamarlo, el viejo continente, obligó a la gente a trabajar el Shabbat, el séptimo día, el sábado para nosotros, y colocó dentro de ello la fuerza dominical, como el domingo era un día de adoración al dios Sol en Roma. El emperador Constantino dijo: pongamos en la iglesia también el domingo. Colocó el domingo como el culto público del cristianismo. ¿Qué le importó a Constantino lo que diga el cuarto mandamiento? ¿Qué le importó a Constantino lo que haya dicho Dios? ¿Qué le importó a Constantino lo que Dios dijo, que el sábado es santo, bendito y de descanso? Es un día que tiene tres cosas, según Génesis capítulo 2, verso 3. Santo, bendito y de descanso. Tenemos en la Biblia 18 versículos en el Nuevo Testamento que afirman que la iglesia primitiva guardaba Shabbat. Algunos por ahí escriben: ¿y dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Tenemos 7 versículos que afirman que Pablo hacía cada Shabbat, cesaba cada Shabbat. Tenemos en el Nuevo Testamento todos los mandamientos prescritos de los 10, que ninguno ha sido anulado. ¿Cómo podríamos nosotros decir que 9 mandamientos de los 10 que Dios escribió con su dedo, los cuales son eternos y nunca caducarían, hayan caducado simplemente uno y que 9 sigan estando en vigencia? Sería la peor locura y teológica de decir que 9 mandamientos han pasado la cruz, pero uno se quedó estancado en la cruz. Estuve hablando con un predicador evangélico, pastor evangélico de 30 años, hace unas semanas atrás. Él me dice que tiene 30 años como pastor y hablábamos de este tema justamente, y él me decía: pero el sábado es un mandamiento que ha quedado en la cruz, es una sombra de Cristo. Y yo le dije a él: ¿usted cree que guardaremos sombras en el mundo venidero, en la tierra nueva? Porque yo creo en la tierra nueva, ¿verdad? ¿Ustedes creen en la tierra nueva? Pedro, ¿qué dijo Pedro? El apóstol Pedro escribió en la segunda carta, si no mal recuerdo, el capítulo 3, el verso 12 o el verso 13, él escribió y dijo: porque esperamos según su promesa. ¿Qué esperamos según su promesa? Cielo nuevo y tierra nueva, donde reina, ¿qué cosa? La justicia. Yo espero el cielo nuevo y la tierra nueva. Ustedes también. El libro de Isaías, existen 3 capítulos específicamente hablando de que en el futuro Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. El libro de Apocalipsis menciona por lo menos 2 capítulos enteros de que Dios va a hacer, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ustedes creen que estaremos matando animales, sacrificando animales, corderos en la tierra nueva? ¿Por qué no? Porque era una sombra de Cristo. ¿Ustedes creen que estaremos circuncidando a la gente en la tierra nueva? ¿Por qué no? Porque es una ley caducada en Cristo y las sombras quedan en Cristo. Se acabaron en Cristo. ¿Ustedes creen que estaremos apedreando a la gente? No. ¿Ustedes creen que estaremos en la tierra nueva celebrando mandamientos de sombra? No. Y yo le dije al pastor: te voy a dar un verso y quiero que me expliques. La Biblia dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva guardaremos el sábado. Y si el sábado quedó en la cruz, ¿qué hace la iglesia guardando el sábado en la tierra nueva? ¿Podemos guardar sombras en la tierra nueva? No podemos guardar. Pero si el sábado estamos guardando en la tierra nueva, ¿qué quiere decir eso? Que nada tiene que ver con Cristo, no caduca en Cristo, se guarda después de Él. Isaías 66, 22 y 23 dice que el sábado se va a guardar en la tierra nueva. Parece que en la tierra nueva no hay dominicales.
O si hoy no queremos guardarlo, allá obligatoriamente seremos sabáticos. Pastor, pero el sábado no se hizo para los adventistas. ¿Dónde dice eso? Marcos 2, 27 y 28 dice que el sábado fue hecho para el hombre, andro, para el hombre, ser humano. Pastor, para mí me ha dicho que el sábado es para los judíos. El sábado fue santificado el día de la creación. Los judíos aparecieron 2445 años después. ¿Cómo va a ser un día para los judíos si los judíos aparecieron 2445 años después? El sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad. De hecho, la palabra griega en Marcos 2:28 dice andro, para el ser humano. Andro, el ser humano, para él fue hecho. Cuando Dios creó al hombre en el jardín, Dios santificó el Shabbat. ¿Para Dios? ¿Dios se cansa? No, para el hombre. Ahora, esta es la pregunta. Esta es una pregunta interesante. Adán, cuando fue creado y el sábado fue dado, ¿Adán esperaba al Mesías? ¿Adán esperaba al Mesías? No, el Mesías no iba a venir a morir, porque él no había pecado. El sábado se dio antes del pecado y no tiene que ver nada con Cristo, porque el hombre pecó después de eso. Algunos dicen que el sábado fue dado como sombra de la venida de Cristo, pero ¿cómo va a ser dado como sombra de la venida de Cristo si si el hombre ni siquiera había pecado y ni siquiera era la necesidad de que venga el Mesías? ¿Saben por qué fue dado el sábado? Para el beneficio del hombre, porque para él, por eso dice la Biblia, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Hemos dejado de ser hombres? ¿Nos hemos convertido en burros? Somos humanos, ¿verdad? El sábado no apareció después del pecado, el sábado apareció antes del pecado. Pero les hago una pregunta. Es que mi sábado de mí es Cristo. Cristo es mi reposo. El sábado era una sombra de Cristo. No era una sombra de Cristo. Porque si el sábado es mi reposo, yo les digo, todos los que estamos aquí entraríamos mañana a la tierra nueva. ¿Estamos reposando en Cristo ya? Voy a repetir la pregunta. Todos los redimidos que vamos un día a ir a la tierra nueva, ¿estamos reposando en Cristo? ¿Te vamos a dar tu diploma de hereje? Obviamente. Miren, si todos los que reposan en Cristo van a entrar a la tierra nueva, ¿cuál sería la necesidad de guardar el sábado si ya estamos reposando en quién? En Cristo. Pero la Biblia dice que cada sábado iremos adorar todos delante de él, no dice la mitad, dice todos. Isaías 66, 22 y 23, en la tierra nueva, todos iremos a adorar el sábado, de sábado en sábado, no una vez en cuando, de sábado en sábado. ¿Y saben por qué? Porque a pesar que estamos en Cristo, ya ahí, porque no va a haber ninguno que diga que no está con Cristo, que está sin Cristo. Porque la Biblia dice que allá no entra nadie que ha hecho lo malo, ¿verdad? No entrará abominación, no entrará impureza, no entrará, sino todos aquellos que están registrados su nombre en el libro que dice de la vida. Les hago una pregunta. Si todos los que están registrados su nombre en el libro de la vida entran a la tierra nueva, ¿es porque están en Cristo o no? Entonces ellos deben decir, como hoy dice la iglesia, el 85% de la iglesia evangélica dice, yo reposo en Cristo, por eso voto el sábado. Parece que los de la tierra nueva no creen así, porque dicen, todos nosotros entramos a la tierra nueva, descansamos ¿en quién? En Cristo. Y los que descansan en Cristo guardan también ¿qué? El cuarto mandamiento. ¿Adán descansaba en Cristo antes de pecar? ¿Adán descansaba en Dios antes de pecar? Entonces, ¿para qué se le dio el sábado? Si el reposo es Dios o el reposo es Cristo, no debe darle el sábado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el reposar en Dios no me hace desechar, qué cosa? El mandamiento. En la tierra nuevecita, cuando Dios creó, colocó el sábado. El diablo botó el sábado a la basura y ha puesto el domingo. Pero parece que en la tierra nueva, Dios va a quitar el domingo y va a poner ¿qué?
que los planes de Dios no pueden ser castrados, hermano. Si todos, como dice la declaración denominacional, hay una declaración denominacional de un sacerdote católico, dice así: si los cristianos dicen que le creen a la Biblia, guardarían el sábado. Al guardar el domingo, están observando una ley de la Iglesia Católica. Y luego dicen que están en contra de nosotros. De verdad. ¿Qué dice? Si ustedes guardarían la Biblia, porque nosotros sacamos pecho y decimos así, miren, ve, para mí la Biblia y solamente ¿qué? Yo no le creo al pastor. ¿Cuánto vive? Gloria a Dios. Yo no le creo al pastor. No le creo a nadie. Yo le creo a quién. Pero al momento de decidir entre guardar el Shabbat, que es de la Biblia, y el domingo, que es católico, ¿a quién lo creen? Al Papa. ¿Cuántos hijos de aquí, de Panchito están acá? ¿Cuántos hijos del Papa? Hermano mío, hay que tener coherencia un poquito. Ese es el problema que la iglesia hoy ha pasado. Pero habla de esto. Si tú hablas que el cuarto mandamiento hay que guardarlo, mira, ¿cómo vas a guardar la ley de Moisés? Un momento, ¿esto es ley de Moisés? ¿Fue escrito por el dedo de quién? De Dios. Ellos entienden que el primer mandamiento hay que guardarlo porque es ley de Dios. El segundo mandamiento es ley de Dios. El tercero es ley de Dios. El cuarto, ley de Moisés. El quinto, ley de Dios. El sexto, ley de Dios. Porque toda la iglesia evangélica está de acuerdo con 9 mandamientos. Dice, no hay que hacerse imágenes. ¿Por qué no hay que hacerse imágenes? Dice un católico. Porque lo dice el segundo mandamiento. Ah, entonces está vigente el segundo mandamiento. Sí. ¿Por qué no hay que robar? ¿Por qué no hay que matar? No hay que cometer adulterio. ¿Por qué? Porque está vigente en los 10 mandamientos. ¿Está claro o no? Pero luego le decimos al evangélico, hermano, hay que guardar el sábado porque lo dice también los 10 mandamientos. No, el sábado no. Es ley de Moisés. A ver, hay un problema aquí. O se olvidó que los 10 mandamientos son de Dios, o es que a propósito está negando una cosa. Pareciera que Dios le dijo a Moisés, déjame escribir 9 mandamientos. Ahora venga Moisés, usted escriba el de acá. Y el sábado le escribe a Moisés. Es una locura. Esta es una pregunta interesante, piensen. ¿Desde cuándo los 10 mandamientos se quedaron con 9? Les dije que hay 3 tipos de mandamientos, ¿verdad? El mandamiento de la Biblia, Éxodo 20, que habla de 10 mandamientos. El mandamiento de la iglesia católica que omitió 2 y se quedaron con 8. Y el mandamiento de la iglesia evangélica que omitió 1 y se quedó con ¿cuánto? Con 9. Nosotros vamos a tener la responsabilidad delante de Dios de decirle el porqué. Pastores, que se anuló la ley. Sí, se anuló la ley de Moisés, la que fue escrita en un libro. Pero de acá, mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se anulará. Mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se va a anular de la ley que fue escrita en piedra. Y yo les hago la última pregunta. Los 10 mandamientos, ¿dónde fueron escritos? ¿En piedra o en papiro? ¿El sábado estaba ahí? Otro hereje. ¿El sábado estaba ahí? Claro. Ya ve. Es interesante. Es interesante notar. Pero así queda. Yo quiero que ustedes puedan analizar tema a tema lo que se va a ir dando. El cómo fue el cambio es interesante. Todas las confesiones. Yo tengo los PDFs de cómo la iglesia cuenta la historia de cómo fue el cambio, de las luchas que hubo, de las persecuciones que hubo, y al final del tiempo y la historia, cómo cambió, cómo fue ahora. Pero hay un rayo de esperanza dentro del mundo evangélico que se está abriendo a nivel mundial. En muchas denominaciones están leyendo y retornando los escritos de la Biblia. ¿Sí? Hay 2 tipos de personas. Yo converso de este tema con muchos pastores evangélicos y ellos me dicen, nosotros sí creemos en esto, pero no podemos decidir por nosotros mismos por 2 razones. Una, porque si nosotros predicamos en nuestras iglesias, la mitad de nuestra iglesia se va a ir. Es que ellos están más interesados en llenar la iglesia que llenar ¿qué cosa? El cielo. Lo segundo que me dicen es un poco más coherente, pero dicen así: yo soy un pastor que simplemente soy un empleado de la denominación.
hay otros que están sobre mí. Y si yo predico de esto, ¿qué van a hacer? Me van a cortar y yo solo sé hacer esto. Es una prueba fuerte. Y hay otros que me dicen, yo tengo cargo, y si hablo de esto, el cargo se me acerque. Hablaba con un hermano en estos días, un hermano que anda de iglesia en iglesia tocando en ministerios de alabanza. No es Luigi, por si acaso, no lo miren. Y le digo, ¿qué hay con el tema? Y él sabe, y me dice, es que mira, si yo comienzo a guardar el cuarto mandamiento, tal vez estaría agradando a Dios, pero el ministerio de alabanza, que son de todas las iglesias, se me van a cerrar las puertas de invitación. Parece que hoy en día los pastores y los ministerios de alabanza están más interesados en agradar las iglesias y abrir las puertas de la iglesia, que se nos abra el reino del cielo. Yo creo que eso es un poco inmoral, y no un poco, creo que es totalmente, ¿qué cosa? Inmoral. Si tenemos que decidir un día entre Dios y la Biblia, entre la Biblia, Dios, y entre la tradición del hombre, elijan correctamente. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Han hecho un pacto ustedes? Y síganlo. ¿Cuál es el pacto que han hecho? Créanlo solamente ¿qué? En la Biblia. Nada más. Lo que el Papa diga son 8 cuernos para adelante. No hay que creer. Hay que analizar mucho. Pero yo no creo nada de lo que digan los demás, al menos que tenga un respaldo, ¿qué cosa? 100% bíblico. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a orar para que terminemos el día de hoy. Oremos. Bendito